Hoy en día, recordar al F-14 es recordar una leyenda. Considerar que el caza podría haber tenido problemas es impensable. Pero si al F-14 le quitamos la publicidad, las películas y nos enfocamos en los reportes oficiales, nos quedamos con un caza que nunca estuvo a la altura de su reputación. Bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. El F-14 es sin duda uno de los cazas más populares de todos los tiempos. Parte de esta popularidad se la debemos a Tom Cruise, quien nos mostró lo maravilloso que podría ser este caza. Sin embargo, las películas y la publicidad que rodea este caza esconde un gran problema que persistió hasta el retiro del F-14 de la Armada estadounidense. Este problema era su motor. Pero para poder entender mejor por qué los motores del F-14 eran un problema, debemos antes hablar de otro avión, el F-111. A principios de los 60, la Fuerza Aérea y la Armada estadounidense estaban en busca de un nuevo avión. Cada una deseaba realizar el desarrollo de su propio caza. Pero en 1961, el nuevo secretario de Defensa estadounidense decidió que la mejor opción era crear un solo diseño con variantes para cada rama. Desde el inicio parecía que esto sería una mala idea, ya que los requerimientos de ambas fuerzas eran diferentes. La Fuerza Aérea básicamente buscaba un avión de ataque a tierra y bombardero, mientras que la Armada quería un interceptor capaz de defender los portaaviones de los cazas y bombarderos soviéticos. Para 1962 ya se había elegido el diseño de lo que sería el F-111, un avión que, de acuerdo al secretario de Defensa, podría cumplir los requerimientos de ambas fuerzas. Se crearían dos versiones de este avión, A y B. Sin embargo, conforme pasaron los años, la Armada fue agregando más requerimientos al programa, y es que las lecciones aprendidas durante la Guerra de Vietnam hicieron que la Armada quisiera un avión con capacidad de maniobrar para poder entrar en combate, algo que el F-111B no podía hacer. Aún así, el programa continuó hasta 1968, cuando finalmente una sola frase ocasionó que la Armada finalmente tuviera lo que quería, un diseño propio. Ese año, un senador frente al Congreso de Estados Unidos le preguntó al vicealmirante Tom Connolly qué haría falta para que el F-111B le pudiera servir a la Armada. Él simplemente contestó: «Senador, no hay suficiente poder en toda la cristiandad para hacer de ese avión lo que queremos». Y con estas palabras, el Congreso rechazó dedicarle más fondos al F-111B, y con ello le abría camino a un nuevo programa de donde nacería el F-14. La compañía Grumman, quien también había trabajado en el F-111, ya había comenzado en el diseño de un nuevo caza, en el cual decidió utilizar el concepto de ala con geometría variable como el F-111 y su motor, el TF-30. Aquí es donde radica el mayor problema del F-14, sus motores. El TF-30 fue diseñado para el F-111, el cual era básicamente un bombardero, mientras que el F-14 es un caza con diferentes requerimientos. Aún así, se utilizó el TF-30 en los F-14. Esto ocasionó que desde el inicio tuviera muchos problemas. Para ponerlo de forma muy simple, el TF-30 había sido diseñado para vuelos más tranquilos, mientras que el F-14 ocupaba un motor el cual pudiera acelerar y desacelerar rápidamente, cambiar de altura constantemente y cambiar su ángulo de ataque drásticamente. Esto ocasionó que el motor fuera propenso a fallos durante el vuelo cuando se ejecutaban este tipo de maniobras. Esto generó que más de 40 F-14 fueran perdidos en accidentes.
Podríamos pensar que ante la falla de un motor en un caza bimotor, el que aún estaba funcionando podría mantener al caza en el aire. Pero en el caso del F-14 no era así. La gran distancia entre ambos motores significaba que en caso del fallo de uno de los motores, el caza probablemente comenzaría a girar sin control. En 1987, 13 años después de entrar en servicio, el F-14 comenzó a recibir un nuevo motor, el F-110. Esta nueva versión del F-14 se denominó F-14D. Este motor también se instaló en algunos de los Tomcats más viejos. Sin embargo, para 1996, 9 años después de su introducción, solo un tercio de la flota tenía el nuevo motor. De hecho, en 2004 aún existían F-14 en servicio con la Armada estadounidense que contaban con el motor TF-30. El problema del TF-30 era tan grave que el coordinador del programa del F-14 dijo en 1984 durante una entrevista lo siguiente: desde el principio, básicamente enseñas a los pilotos a volar el motor como una prioridad sobre volar el avión. A este grado llegó el problema del motor. Realmente el motor no era malo. Para servir en un bombardero estaba bien, pero en un caza era, bueno, todo lo que ya dijimos. Desafortunadamente, este no era el único problema del F-14. Entre otras cosas, era un caza sumamente complicado mantener y operar. Sus alas de geometría variable, aunque muy eficaces, anunciaban durante un combate si el F-14 comenzaba a perder energía debido a la posición de las mismas. Esto lo descubrieron pilotos de F-15 y F-16 durante entrenamientos. En cuanto a maniobrabilidad, el F-14 estaba limitado a 6 Gs. Técnicamente podría alcanzar 9 Gs, pero en caso de hacerlo, requería una inspección mayor para ver que no hubiera ocasionado problemas. Como comparación, el F-15 y también el F-35A pueden alcanzar 9 Gs. La tasa de accidentes también fue muy alta. Alrededor de 150 se accidentaron de los 700 producidos. Aquí se incluyen los más de 40 accidentados debido a su motor. Sabemos que en este momento habrá muchos que nos odien por hablar así de su caza favorito, pero no creemos que exista un caza que no haya tenido problemas en sus inicios. Lo que pasa es que simplemente con el tiempo se olvida y nos enfocamos en el caza en turno. Pero hey, mírenlo de esta forma. Aún con sus problemas, logró derribar varios MiG-28 casi sin problema. Pero bueno, nos gustaría saber tu opinión. Déjanos sus comentarios y no olvides suscribirte al canal.